Enero es el mes que la mayoría de los jardineros desperdician. Mientras sus vecinos hojean catálogos de semillas y esperan a la primavera, usted podría estar iniciando 18 cultivos que alimentarán a su familia meses antes de que el huerto de cualquier otra persona empiece a brotar. La diferencia entre plantar ahora y esperar hasta marzo o abril no es solo de unas pocas semanas de cosecha temprana. Es la diferencia entre la abundancia y la escasez, entre la seguridad alimentaria y la dependencia de los supermercados que cobran 3 de oro por un solo tomate. Aquí tiene los 18 cultivos más productivos que debe plantar en enero antes de que sea demasiado tarde. Cebollas. Las cebollas plantadas a partir de semillas en enero estarán listas para cosechar a finales del verano y se conservarán durante todo el invierno, ofreciéndole un suministro anual de uno de los ingredientes de cocina más esenciales con una sola plantación. Mientras que la mayoría de la gente planta bulbos de cebolla en primavera porque es más fácil, empezar desde semilla en enero produce bulbos más grandes que se conservan más tiempo y cuestan una fracción del precio. Siembre las semillas de cebolla en interiores, en bandejas de semillas llenas de un buen sustrato para macetas. Manténgalas a unos 18 ders cerca de una ventana soleada. Cuando las plántulas desarrollen su segunda hoja de poco más de 1 centímetro de largo, trasládelas a otra bandeja, espaciándolas unos 5 centímetros. Luego aclimatélas gradualmente y trasplántelas al exterior a principios de la primavera, en cuanto la tierra se pueda trabajar. Puerros. Los puerros iniciados en enero crecerán tanto como su brazo para el otoño y se mantendrán en el huerto durante el invierno, proporcionando verduras frescas cuando casi nada más está disponible, lo que los convierte en uno de los cultivos más valiosos para la autosuficiencia durante todo el año. A diferencia de las cebollas que deben cosecharse y almacenarse, los puerros simplemente esperan en el suelo hasta que se necesitan, sin verse afectados por las heladas y la nieve. El proceso es idéntico al de las cebollas. Siembre las semillas en interiores en bandejas, manténgalas calientes y húmedas, trasládelas cuando sean lo suficientemente grandes como para manipularlas y trasplántelas al exterior cuando el clima lo permita. Pero los puerros necesitan una plantación más profunda que las cebollas porque se cultivan por su largo tallo blanco. Por eso, al trasplantarlos, haga un agujero profundo con un plantador, deje caer la plántula de puerro y simplemente riéguela sin rellenar el agujero con tierra. Estos dos primeros cultivos, cebollas y puerros, son la base de la seguridad alimentaria porque se almacenan durante meses y se usan en casi todas las comidas. Empezarlos ahora en lugar de esperar a la primavera supone la diferencia entre quedarse sin existencias en febrero y tener su propio suministro hasta la próxima cosecha. Tomates. La última semana de enero es el momento perfecto para empezar con los tomates en interior si dispone de un invernadero o una ventana soleada, ya que los tomates necesitan entre 8 y 10 semanas de crecimiento en interior antes de poder trasplantarse al exterior tras la última helada. Empezarlos ahora significa que tendrá frutos a principios de verano en lugar de esperar hasta agosto, cuando los tomates de todos los demás finalmente maduran. Siembre las semillas en macetas pequeñas o bandejas de semillas llenas de sustrato de siembra. Manténgalas a 21 de guía durante el día y 18 de xi por la noche. Proporcione tanta luz como sea posible. Cuando las plántulas desarrollen sus primeras hojas verdaderas, trasplántelas a macetas individuales de 10 centímetros. Luego aclimátelas gradualmente a finales de primavera antes de trasladarlas al huerto o al invernadero, donde producirán durante meses. Coliflor. La coliflor sembrada en enero estará lista para cosechar a principios del verano, cubriendo el hueco entre las verduras de primavera y las de verano. Aunque la coliflor tiene fama de ser difícil, el secreto es simplemente empezarla en el momento adecuado en interior y no dejar nunca que deje de crecer. Cualquier interrupción en su desarrollo hará que forme pequeñas cabezas prematuras en lugar de las pellas grandes y densas que se desean. Siembre las semillas en bandejas o cajas de semillas en interior. Manténgalas calientes y húmedas. Trasládelas a cajoneras frías o bajo mini vernaderos a medida que se saturen.
Siga sembrando más semillas cada pocas semanas para tener un suministro continuo en lugar de un excedente todo a la vez. Luego trasplántelas al exterior cuando sean lo suficientemente grandes para manipularlas, espaciándolas unos 45 metros en un suelo rico y bien abonado. Lechuga. Las variedades de lechuga de invierno sembradas en enero en una cajonera fría o en un invernadero sin calefacción proporcionarán ensaladas frescas a principios de la primavera, cuando la lechuga en las tiendas cuesta 4 € la pieza. A diferencia de la lechuga de verano, que se espiga con el calor, las variedades de invierno están seleccionadas para tolerar el frío y crecerán de forma lenta pero constante durante los meses más oscuros, listas para cosechar justo cuando el cuerpo ansía verduras frescas después de un invierno de hortalizas de raíz almacenadas. Siembre las semillas finamente en hileras o espárzalas por un bancal. Apenas cúbralas con tierra porque la lechuga necesita luz para germinar. Mantenga la humedad pero sin encharcar. Aclare las plántulas a unos 15 centímetros de distancia o coséchelas como brotes tiernos y deje que las plantas restantes ocupen los huecos. Apio. El apio iniciado en enero estará listo para la cosecha a finales del verano y en otoño. Aunque se considera un cultivo difícil, el verdadero secreto es simplemente darle una temporada de crecimiento larga con humedad constante y suelo rico. El apio es esencialmente una planta de pantano que necesita más agua y fertilidad que casi cualquier otra hortaliza del huerto. Siembre las semillas en interior a finales de enero, cubriéndolas apenas porque necesitan luz para germinar. Manténgalas a unos 21 de Miracita y tenga paciencia porque el apio es famosamente lento para germinar, tardando hasta 3 semanas. Luego traslade las plántulas a macetas individuales cuando sean lo suficientemente grandes para manipularlas. Aclimátelas gradualmente y trasplántelas al exterior a finales de la primavera en zanjas llenas de compost y abono. Estos 6 cultivos importan más de lo que piensa. Representan la diferencia entre comprar verduras todo el año y cultivar su propio suministro de alimentos. Las cebollas, puerros, lechuga, tomates, coliflor y apio cubren sus necesidades básicas desde la primavera hasta el invierno, si los empieza ahora en lugar de esperar. Pimientos. Los pimientos necesitan una temporada de crecimiento aún más larga que los tomates, por lo que enero es el momento perfecto para empezarlos en interior. Los pimientos son lentos para germinar, lentos para crecer y lentos para dar fruto. Pero si les da el tiempo que necesitan, producirán abundantemente desde mediados de verano hasta la primera helada, proporcionando pimientos frescos para ensaladas y cocina, además de lo suficiente para secar o congelar para el uso invernal. Siembre las semillas en macetas pequeñas o bandejas de alvéolos. Manténgalas muy calientes, entre 24 y 27 de que se viere, porque los pimientos son plantas tropicales que no germinarán en suelo frío. Proporcione la máxima luz una vez que broten. Trasplántelos a macetas más grandes a medida que crezcan y no se apresure a sacarlos al exterior porque los pimientos son extremadamente sensibles al frío y se resentirán durante semanas si se exponen a temperaturas inferiores a 10 °C. Berenjena. La berenjena tiene los mismos requisitos que los pimientos, pero es aún más amante del calor y de crecimiento lento, lo que significa que empezarla en enero le da la mejor oportunidad de obtener una buena cosecha antes de que lleguen las heladas de otoño. Aunque la berenjena no es tan productiva como los tomates o los pimientos, unas pocas plantas proporcionarán suficientes frutos para pisto, baba ganoush y verduras a la parrilla durante todo el verano. El proceso es idéntico al de los pimientos. Siembre en macetas. Mantenga mucho calor. Proporcione la máxima luz. Trasplante a recipientes más grandes según sea necesario. Espere hasta que el suelo esté bien caliente antes de trasplantar al exterior. Luego ponga un buen acolchado y riegue de forma constante porque la berenjena necesita una humedad estable para producir bien. Ahora es donde se pone interesante porque los siguientes 4 cultivos son los que separan a los jardineros serios de los aficionados. Estos son los cultivos que toleran el frío, fijan su propio nitrógeno y producen cuando nada más lo hace. Habas. Las habas son una de las verduras más resistentes que puede cultivar. Capaces de sobrevivir a temperaturas de hasta 12 °C,
lo que significa que en climas suaves puede sembrarlas directamente en el exterior en enero. En zonas más frías puede empezarlas en macetas en una cajonera fría y trasplantarlas a principios de la primavera, obteniendo una cosecha de habas frescas a finales de la primavera o principios del verano, cuando nada más está produciendo todavía. Siembre las semillas a 5 centímetros de profundidad y a 15 centímetros de distancia en hileras dobles, o empiécelas en macetas profundas para evitar dañar las raíces al trasplantar. Las habas fijan su propio nitrógeno del aire a través de bacterias en los nódulos de sus raíces, lo que significa que realmente mejoran el suelo mientras crecen. Después de cosechar las habas, puede cortar las plantas a ras de suelo y dejar las raíces ricas en nitrógeno en la tierra para alimentar al siguiente cultivo. Guisantes. Los guisantes tempranos sembrados en enero bajo campanas o en cajoneras frías estarán listos para cosechar a finales de la primavera. No hay nada como el sabor de los guisantes frescos recién cogidos de la mata, tan dulces y tiernos que rara vez llegan del huerto a la cocina porque se los come todos mientras los recoge. Siembre las semillas a 5 centímetros de profundidad y a 5 centímetros de distancia en hileras dobles, o use el método de bancal profundo y dispérselas a 15 centímetros de distancia por todo el bancal. Proporcione algún tipo de soporte para que trepen porque incluso las variedades enanas producen mejor con apoyo. Protéjalos de los ratones, a quienes les encanta desenterrar y comer las semillas, remojándolas en queroseno antes de plantar, lo cual no daña a las plantas, pero a los ratones les horroriza el olor. Espinacas. La espinaca es increíblemente resistente al frío y puede sembrarse en el exterior en enero en climas suaves o en cajoneras frías en cualquier lugar. Crece rápidamente con clima fresco, proporcionando verduras frescas a principios de primavera, cuando su cuerpo necesita desesperadamente vitaminas tras un invierno de alimentos almacenados. A diferencia de la lechuga, que es principalmente agua, la espinaca está cargada de hierro, vitaminas y minerales, que la convierten en una de las verduras más nutritivas que puede cultivar. Siembre las semillas a 1 centímetro de profundidad en hileras o espárzalas por un bancal. Aclare a unos 10 centímetros de distancia y coseche cortando las hojas exteriores mientras deja que el centro continúe creciendo. O corte la planta entera un par de centímetros por encima del suelo y a menudo volverá a brotar para una segunda cosecha. Col rizada, cal. Los trasplantes iniciados en enero pueden salir al exterior a principios de primavera y proporcionarán cosechas continuas desde finales de primavera hasta el invierno siguiente. La col rizada es virtualmente indestructible, tolera el calor, el frío, el suelo pobre y el descuido mejor que casi cualquier otra verdura, y es uno de los alimentos más densos en nutrientes del planeta, repleta de vitaminas A, C y K, además de calcio y antioxidantes. Empiece las semillas en interior en macetas o bandejas. Trasplante al exterior cuando tengan de 10 a 15 centímetros de altura. Espácielas 45 centímetros y coseche cortando las hojas exteriores, mientras deja que la yema de crecimiento continúe creciendo. O corte la planta entera un par de centímetros por encima del suelo y a menudo volverá a brotar para una segunda cosecha. Estos 6 cultivos, desde los pimientos hasta la col rizada, representan la columna vertebral de un huerto productivo porque cubren toda la temporada de crecimiento desde principios de primavera hasta finales de otoño. Empezarlos en enero significa que no solo está haciendo jardinería, está construyendo un sistema alimentario que no depende de los supermercados. Ajo. Si no plantó ajos en otoño, enero es su última oportunidad en climas suaves para poner los dientes en la tierra para una cosecha de verano. Aunque el ajo plantado en otoño produce bulbos más grandes, la plantación de enero todavía le dará una cosecha decente. Cultivar su propio ajo significa que tendrá bulbos frescos que se almacenan durante meses y cuestan céntimos en comparación con los 10 € por kilo que cuesta el ajo orgánico en las tiendas. Separe un bulbo en dientes individuales. Plántelos a 5 centímetros de profundidad y a 15 centímetros de distancia con el extremo puntiagudo hacia arriba. Acolche abundantemente con paja u hojas y déjelos crecer durante la primavera y principios del verano.
Luego coseche cuando las hojas inferiores se vuelvan marrones y se sequen. Cúrelos en un lugar sombreado y ventilado durante unas semanas y guárdelos en un lugar fresco y seco donde se mantendrán hasta la primavera siguiente. Chalotas. Las chalotas se plantan de la misma manera que el ajo, pero producen racimos de pequeños bulbos similares a la cebolla que tienen un sabor más suave y dulce, perfectos para cocinar, y se conservan incluso mejor que las cebollas, aguantando a menudo un año entero en condiciones adecuadas, lo que las convierte en un cultivo esencial para la autosuficiencia. Plante bulbos individuales de chalota en enero, espaciándolos 15 cm, cubriéndolos apenas con tierra para que las puntas sigan siendo visibles, y crecerán durante la primavera y el verano, multiplicándose en racimos de 6 a 12 bulbos por cada bulbo original plantado. Luego coseche cuando la parte superior se seque. Cúrelas como el ajo y guárdelas en un lugar fresco, seco y oscuro. Ruibarbo. Enero es el momento perfecto para forzar el ruibarbo para una cosecha temprana de primavera, cubriendo las coronas establecidas con barriles o macetas grandes y enterrándolas completamente bajo una pila de estiércol mezclado con paja. El calor del estiércol en descomposición combinado con la oscuridad obligará al ruibarbo a producir tallos dulces y tiernos semanas antes que las plantas no forzadas, ofreciéndole fruta fresca para tartas y compotas cuando nada más está disponible. Los tallos forzados serán de color rosa pálido o incluso blancos en lugar del rojo habitual. Serán mucho más tiernos y menos ácidos que el ruibarbo normal. Aunque el forzado debilita la planta, por lo que no debe hacerlo todos los años, alternar entre plantas significa que puede tener ruibarbo forzado cada enero sin dañar su cosecha general. Aquí está la idea crítica que la mayoría de los jardineros pasan por alto. Estos últimos 6 cultivos, desde el ajo hasta los espárragos, son los que producen durante años con un trabajo mínimo, lo que significa que plantarlos en enero no se trata solo de la cosecha de este año. Se trata de construir una seguridad alimentaria permanente. Patatas. Enero es el momento de poner a germinar las patatas de siembra, lo que significa colocarlas en cajas poco profundas o cartones de huevos en un lugar luminoso y libre de heladas como un cobertizo o invernadero, donde desarrollarán brotes cortos y robustos antes de la siembra. La pregerminación da a sus patatas una ventaja de varias semanas, lo que resulta en cosechas más tempranas y mayores rendimientos. Especialmente importante para las variedades tempranas que desea cosechar a finales de primavera o principios de verano. Elija patatas de siembra certificadas libres de enfermedades. Colóquelas con el extremo que tiene más ojos hacia arriba. Manténgalas con luz brillante, pero nunca al sol directo y mantenga temperaturas alrededor de 10 °C. En 6 a 8 semanas habrán desarrollado fuertes brotes verdes o morados de unos 2,5 cm, momento en el que estarán listas para plantar en el exterior tan pronto como el suelo sea trabajable y no haya heladas. Tupinambos. Los tupinambos, también llamados patacas, pueden plantarse en enero en climas suaves y son uno de los cultivos más productivos e indestructibles que puede cultivar, produciendo cantidades masivas de tubérculos comestibles con casi ningún cuidado. Son perennes, lo que significa que una vez que los planta volverán año tras año. Crecen con tanto vigor que su principal desafío será evitar que se apoderen de todo el huerto. Plante los tubérculos a 10 centímetros de profundidad y 30 centímetros de distancia. Crecerán hasta convertirse en plantas imponentes de 2,5 a 3 metros de altura, con flores amarillas brillantes similares al girasol en otoño. Luego, después de que la primera helada mate las partes aéreas, puede cavar los tubérculos según los necesite durante todo el invierno y se conservarán en el suelo mejor que en cualquier bodega, manteniéndose frescos y crujientes hasta que esté listo para cosecharlos. Espárragos. Enero es la época tradicional para plantar garras de espárrago. Aunque los espárragos requieren paciencia porque no se pueden cosechar durante los primeros 2 años tras la plantación, una vez establecidos producirán durante 20 años o más con un cuidado mínimo, dándole espárragos frescos cada primavera durante décadas. Los espárragos se venden por entre 15 y 25 € el kilo en las tiendas,
lo que significa que un solo bancal de espárragos puede ahorrarle cientos de euros al año una vez que alcance la producción plena. Cabe una zanja de 20 centímetros de profundidad y 30 centímetros de ancho. Cree un caballón de tierra mezclada con compost en el centro de la zanja. Extienda las garras de espárrago sobre el caballón con las raíces colgando por los lados. Cubra con 5 centímetros de tierra y, a medida que crezcan los espárragos, rellene gradualmente la zanja a lo largo del verano. Luego acolche abundantemente y deje que las plantas crezcan hasta formar un follaje alto y plumoso que alimentará las raíces para la cosecha del próximo año. Estos 18 cultivos representan la base de un huerto productivo que le alimentará desde principios de primavera hasta el invierno siguiente. La idea clave es que enero no es un mes para esperar, es un mes para plantar, porque cada semana que se retrasa es una semana menos de tiempo de crecimiento. En la jardinería el tiempo es el único recurso que nunca se puede recuperar. Enero es donde realmente comienza la seguridad alimentaria. No en primavera, no cuando llegan los catálogos de semillas, sino cuando planta mientras todos los demás esperan. Los jardineros que tienen éxito son los que entienden que la temporada de cultivo no empieza en primavera. Empieza en enero cuando está sembrando semillas en interior mientras todavía hay nieve en el suelo. Cuando está pregerminando patatas en un cobertizo mientras sus vecinos están viendo la televisión. Cuando está forzando el ruibarbo bajo el estiércol mientras todos los demás están mirando catálogos de semillas y soñando con el verano. Enero es el mes que separa a los jardineros que hablan de autosuficiencia de los jardineros que realmente la logran. Si esta guía cambia su forma de ver su huerto de invierno y el potencial de su suelo, por favor suscríbase y dé a me gusta al canal. Estamos descubriendo los secretos de autosuficiencia que el mundo moderno ha intentado enterrar. Plante su futuro hoy. El próximo tesoro de sabiduría de jardinería se compartirá pronto.